¿El ser humano es bueno o malo por naturaleza? La respuesta es que ninguna de las dos. Quítense, yo sí le doy. Cuando hablamos de naturaleza, debemos entender que son las cosas dadas en sí mismas en el ecosistema que nos rodea: el agua, las rocas, las estaciones del año, el crecimiento o la muerte. Sin embargo, vemos que el bien y el mal no existen en sí mismas dadas en la naturaleza, sino que son constructos artificiales de la cultura y la ética. Sin embargo, debemos decir que la noción del bien y el mal sí deriva de una facultad natural. Esta es la racionalidad. Como sabemos, la racionalidad es una facultad intrínseca al ser humano y de esta se derivan todas las construcciones culturales que hoy conocemos. Es por eso que muchos autores han denominado al reino de la cultura como nuestra segunda naturaleza. Pues claro, nuestra primera naturaleza pertenecería al reino animal: el hambre, el sueño, la reproducción. Sin embargo, en nuestra segunda naturaleza, que sería la cultura, y es donde más nos definimos, se darían las leyes, las artes y la ciencia. En este sentido, la aclaración de que el bien y el mal no pertenecen al ser humano de forma natural ha sido un tema discutido y hasta ahora superado. Sin embargo, ¿por qué actualmente se sigue insistiendo en la pregunta de si el hombre es bueno o malo por naturaleza? La razón es que esta discusión ya no atiende a una lógica filosófica, sino a una lógica populista. Por supuesto, el concepto de populismo tiene muchas vertientes y muchas formas en las que se puede trabajar, pero en el caso del bien y el mal, tratamos de decir que es populista puesto que ésta ha trivializado las nociones y las ha insertado en un discurso social para controlar a las masas. Es decir, la noción del bien y el mal como condición natural del ser humano ha sido utilizada y replanteada por ciertos discursos para el control del colectivo. Por ejemplo, David Garland, en su obra La cultura del control, sugiere lo siguiente: podemos decir que existen dos tipos de discursos, que para nuestros fines podemos asimilarlos en las líneas de pensamiento neoliberal o izquierdistas. En el discurso neoliberal, el bien y el mal son parte de la naturaleza humana, por lo que las acciones consideradas malvadas desde la postura neoliberal son efectuadas de manera racional. Es decir, el ser humano actúa de manera malvada o malintencionada bajo su voluntad y su conciencia, racionalmente. Las consecuencias de esa postura nos dicen que si el ser humano es malo y actúa racionalmente para efectuar dicho mal, el Estado está obligado a suprimir o a confrontar. Pero, ¿cuáles son estas tácticas de respuesta? Principalmente la militarización, pues el Estado, al saber que las personas malas sí existen y están actuando con conciencia y racionalidad por mera voluntad, se ven obligados a generar un cuerpo de seguridad que nos proteja. En este mismo sentido, al decir que el bien y el mal son partes de la naturaleza, también justificaríamos la desigualdad, puesto que no podemos tratar de una misma manera a quienes hacen las cosas bien a quienes hacen las cosas mal. Asimismo, aceptar que el bien y el mal son parte de la naturaleza humana implica aceptar otras características, como es el sentido de competencia. Para las posturas liberales o neoliberales modernas, la competencia está en nuestra sangre, está en nuestro ADN. Nacemos naturalmente con el instinto de competir. Pero esto solo resulta ser una justificación basada en una premisa ya superada desde hace mucho tiempo. Pues, como decimos al principio, el bien y el mal pertenecen a un constructo social, es una artificialidad dada por la razón. El otro discurso sería desde las izquierdas, y para este tipo de corriente, el bien y el mal son constructos sociales. El ser humano, desde sus inicios, sería como una especie de tabula rasa a la que la sociedad pronto va a irle coloreando. Por ello, las personas que actúan mal, como los criminales, deben ser atendidos y tratados, puesto que, como el mal no está dado en la naturaleza, significa que su origen debe tener un trasfondo. En este sentido, el trasfondo tendría que ser una condición social, económica o psicológica, que debe ser atendida para ser resuelta. Entonces, la diferencia entre estos dos discursos ante agentes criminales o agentes malignos sería, por un lado, la militarización y el exterminio, y por otro, la sanación o la rehabilitación. Sin embargo, dado que el discurso neoliberal es demasiado dominante y se encuentra fuertemente instalado en nuestro colectivo, es normal ver que los estados opten por militarizar. En este sentido, ciertas consecuencias se generan, como las que opinaba Marx sobre la seguridad. Es decir, la seguridad ya no se convierte en un beneficio para la sociedad, sino en un privilegio.
en el que el Estado se resguarda a sí mismo para mantener su estatus, desplazando y eliminando a aquellos que la amenacen. Por ejemplo, el desplazamiento de los migrantes. Uno de los defensores de decir que el bien y el mal son condiciones sociales es Rousseau. En su libro El contrato social nos da un ejemplo de esto. Partamos, por ejemplo, de la pregunta: ¿quién es más libre, los animales o el ser humano? Comúnmente se puede llegar a pensar que los animales son más libres que las personas, pues ellos no son regidos por leyes, van a donde quieran, no tienen que rendirle cuentas a nadie y toman lo que se les da la gana. Sin embargo, pongamos un ejemplo. Si el ser humano persigue la libertad, tendría que actuar como lo hacen los animales, es decir, en el reino silvestre. Entonces, ¿qué pasaría si de pronto en la humanidad las leyes y todas estas construcciones sociales fueran destruidas y nos quedáramos en un reino enteramente animal? Tomemos, inspirados de Rousseau, el siguiente ejemplo. Imaginemos que existen 3 personas, sujeto A, sujeto B y sujeto C. En la condición natural, es decir, que son libres como los animales, sujeto A se aproxima a un terreno y lo reclama como suyo. Entonces, sujeto A decide construir su casa, decide cultivar y desarrollar su vida en ese espacio. Sin embargo, ¿qué pasa cuando sujeto B llega al mismo lugar y también desea ese terreno? La consecuencia es que se guían por la ley del más fuerte. Entonces, sujeto B no tiene más que matar a sujeto A para quedarse con todo. Una vez que el sujeto B mata a sujeto A, aparece sujeto C. Y sujeto C, que es mucho más fuerte que sujeto B, también desea ese terreno, por lo que procede a actuar de la misma manera. En ese sentido vemos que la anarquía solo nos conduce a la muerte, a la destrucción y al desplazamiento, la voluntad del más fuerte. Entonces, ¿qué sugiere Rousseau? Pongamos un segundo escenario. Imaginemos que sujeto A llega a un pedazo de tierra y lo proclama como suyo. Sin embargo, cuando llega sujeto B, también está interesado en esa propiedad. Pero en este segundo escenario ya existen leyes y hemos abandonado el reino silvestre. Bajo esta lógica, sujeto B trataría de llegar a algún acuerdo con sujeto A para compartirse la propiedad y a su vez compartirse tareas para sobrevivir. Es así que, para Rousseau, lo mejor es la suma de fuerzas individuales porque la fuerza colectiva logra aquello que un solo sujeto no podría. Por tanto, cuando sujeto A y sujeto B llegan a un acuerdo, comienzan a construir. Cuando aparece sujeto C, debe acatarse a estas condiciones de acuerdo, puesto que la violencia solo los llevaría a la autodestrucción. Entonces, regresando a la pregunta, ¿quién es más libre, los animales o las personas? Rousseau sostendrá que son las personas, pues es en las leyes y bajo la razón como nos permitimos sobrevivir y adquirir derechos y obligaciones. Es como podemos llegar a envejecer, a coexistir en armonía. En el reino silvestre esto sería imposible, puesto que siempre se estaría en constante amenaza. Por ello, dentro de todo este reino artificial de cultura, el bien y el mal juegan un papel importante, puesto que determinan la inclinación de las leyes, la inclinación de nuestra ética, la inclinación de nuestras religiones, y es así como el bien y el mal se convierten en 2 conceptos completamente relativos, condicionados a la cultura en la que se construye. Por lo que preguntar si el ser humano es bueno o malo por naturaleza es una pregunta mal planteada desde el principio.